Y ya estamos en este momento tan esperado, en donde ponemos todos nuestros secretos más íntimos sobre la mesa o sobre la cama, en este caso, en el tema de sexualidad. Yo le doy la bienvenida, como todos los jueves, a nuestra queridísima psicóloga y sexóloga, Sofi. Hola, Sofi. Buenos días, Hola, buenos días, buenos días. Y la bienvenida también a Ricardo. Hola. Sofi me regaña que no le doy la bienvenida. Sí, Ah, claro, porque yo Tú eres de casa, es como ¿verdad? que- Bueno, yo sí le doy la bienvenida Bueno, dale la porque yo no lo he bienvenida. visto. Oye, el tema del día de hoy No, es muy polémico, interesante. Hay personas que lo hacen por voluntad propia, hay personas que es, pues ya que, hay personas que pues Lo necesitan. lo necesitan, entonces puede ser por muchas razones, causas, decisiones o no, y es la abstinencia. Yo le pregunto a Sofi, ¿qué es la abstinencia? Bueno, en el caso de la abstinencia es aquella situación en la que la persona decide no tener contacto sexual, ya sea de manera propia o también puede involucrar a alguna otra persona, o parte de lo que tiene que ver con la sexualidad, que también le podemos llamar continencia sexual, en algún periodo o momento de su vida. Oye, a ver, o la sea que diferencia la entre, Naide en la Naide. la diferencia entre abstinencia y continencia. Eso sí estaba. Bueno, la abstinencia puede ser cuando nos referimos a evitar todo contacto sexual o todo lo que tenga que ver con el placer. ¿Ok? Y la continencia puede ser parte nada más de la sexualidad, es decir, a lo mejor evitar tener contacto sexual con alguna persona, pero no a lo mejor masturbarme. Oh, Entonces, ya, algo ya en específico. exactamente, me contengo de algo en específico que me, exactamente, y de algunas otras cosas no. Puede ser por decisión propia, puede ser por indicación médica o puede ser por algún evento externo. Se maneja mucho la abstinencia como pues primera medida preventiva. para Por el supuesto, embarazo, es- cuando uno está chamaco, ¿no? Así es la medida más segura para evitar contagios de algunas infecciones, embarazos. Entonces esta, digamos que es la forma más segura, ¿no? De conocer tu sexualidad sin tener ningún riesgo. Ok, o sea, abstinencia sin continencia. Eso sería, o sea, la práctica. Así es. Porque estamos hablando, yo le preguntaba a Sofía antes del corte, yo creo que esa es una pregunta que tenemos muchos, es, ok, abstinencia es no tienes relaciones sexuales o no tienes situaciones de placer, de coito con otra persona, pero la masturbación está incluida o no está incluida. Sí está incluida en la abstinencia, es decir, cuando una decide o uno decide abstenerse puede ser selectivo, pero cuando estamos hablando de una abstinencia total incluye todo, cualquier cosa que me genere placer sexual. Ok, Entonces, fíjate qué interesante, por eso, digamos, religiosamente se habla de ciertos periodos de tiempo como ayuno y abstinencia. Así es. ¿No? Hablamos O sea, no es nada más dejar de comer, es dejar No, de es- sentir placer en todos los exactamente, sentidos. ¿no? Es reducir o minimizar o totalmente pues bloquear la parte del placer temporalmente. Ok, entonces, fíjate, si estamos hablando de la reducción o no del placer, estamos hablando de algo físico, o sea, los beneficios serían, las situaciones por las que lo hacemos, ¿sería por algo físico? ¿Sería por algo emocional? Porque estamos hablando de que el término en sí tiene que ver con el placer. Así es, hablábamos que puede ser por eventos externos, como por ejemplo, a lo mejor una cuestión emocional, alguna pérdida, incluso en la pareja alguna infidelidad, alguna situación que emocionalmente no me permita estar en ese momento de placer conmigo mismo o con otra persona, por eso hablamos, puede ser personal o puede involucrar a otras personas. Entonces, si ese momento emocionalmente no me permite estar en contacto con mi pareja o generarme ese placer, entonces hablamos de una abstinencia que tiene que ver con algún evento externo y puede ser más emocional o más psicológica. Cuando hablamos de una cuestión física o médica, puede ser por alguna enfermedad, alguna indicación médica que digan, bueno, en este momento no está permitido que tengas contacto sexual con alguna persona, incluso puede ser no masturbarte porque hay condiciones médicas de salud que no es recomendable. Oye, Yo voy a apelar a algo, perdón, a una parte que es la parte de la parte psicológica, que tú, de esa parte que también conoces muy bien, porque, fíjate, cuando dices
un evento que te cause mucha tristeza, mucho, ¿no? Y dices, pues me siento tan triste que mejor no. En realidad lo que estás haciendo es castigándote de una manera inconsciente. Y digo, y esto por esta pregunta, porque finalmente el placer sexual va a producir hormonas que te van a dar alegría, te van a dar felicidad, como te van a dar gusto por la vida, y tú en ese momento estás cancelando esa posibilidad. Claro, sí y no. Es realmente la abstinencia por algún evento emocional no necesariamente tiene que verse como un castigo. Puede ser un evento que tenga su reforzamiento positivo, su reforzamiento negativo. Entonces, si en algún momento yo decido no tener placer porque siento que no corresponde el momento de tener placer, no es propiamente un castigo. Sin embargo, sí podríamos tomarlo en algún momento de nuestras vidas como, bueno, no me lo merezco, y entonces ahí es cuando cambiamos el chip como algo negativo, ¿no? Entonces, es como cuando castigas a alguien, me fuiste infiel, entonces nanay. Ah, bueno, y cuando hablamos de alguna otra persona, claro, cuando hablamos de alguna situación de este tipo, podríamos verlo de esa manera, ¿no? Es que sabes que lo asocio mucho con la feminidad, no sé, los masculinos dicen, ay, no puedo tener... Lo que pasa es que tal vez yo iba a preguntar, voy a preguntar algo. ¿Por qué es que los abstemios son un tanto cuanto incomprendidos? Y no precisamente solamente del placer sexual. Por ejemplo, los que deciden pues no beber, ¿no? Así es, ¿no? A veces, es decir, la abstinencia en cualquiera de los sentidos, en cualquiera de las situaciones, no necesariamente tiene que ver o tiene que ser algo negativo o algo malo o algo que no se disfrute. Incluso pudiera ser que hay personas que disfrutan mucho no tener contacto sexual. Entonces, porque esto place algunas otras áreas de nuestras vidas. Entonces, muchos de los beneficios, por ejemplo, de la abstinencia sexual no se conocen, como por ejemplo, a lo mejor establecer ese contacto interno, esa cuestión personal, que te brinda a lo mejor el hecho de no distraerte en las cuestiones de placer, pero no solo sexuales, sino a lo mejor de comer, de cosas externas. No es a lo exacerbado de los sentidos. Exactamente. Y entonces... Yo decía eso porque en un grupo de amigos había alguien que era abstemio, no tenía contacto sexual y pues el reto era siempre sucumbir a eso y casualmente siempre le mandábamos, ¿cómo se llama? Tentaciones, ¿no? Casualmente. Sí. ¿Y por qué? Porque no comprendemos el grupo de amigos, no entendíamos cómo es que alguien puede decidir y estar a gusto con algo, con una decisión tan fuerte como claro, no, o sea, lo vemos como fuerte porque a lo mejor no estamos acostumbrados. O a lo mejor tomas esa decisión porque no estás dispuesta a pagar, a pagar el costo de pasa como con la comida, ¿no? De pronto, bueno, yo elijo no comer carne, es decir, pues bueno, ¿cómo va a ser posible? ¿No te gustan los tacos o algo así, no? Entonces, pero estoy más enfocada a los beneficios que me da no comer carne, gozar de una buena salud, a lo mejor incluso físicamente, la piel, no sé, todo lo que pueda conllevar no comer carne, ¿no? Que tiene muchos beneficios. Yo creo que acá tiene que ver con cómo lo expresamos, ¿no? Así es. Porque cuando decides no comer carne, una cosa es decir, me privo de, y entonces la gente no entendemos cuando decides privarte de algo. Pero cuando dices, elijo comer vegetales porque y frutas. Prefiero, porque gozo. La diferencia de no usar la negatividad o elijo tener sexo con una pareja cuando esté enamorada. Por ejemplo. O elijo esperar, en vez de decir, no tengo sexo. O sea, ¿sabes? El problema es en la expresión. Hay rezagos, o sea, no es rezago, ¿cómo se podría decir? Cuando discriminación. Discriminación, exactamente. Cuando, por ejemplo, lo que mencionaba, en un grupo de amigas o de amigos, alguien decide, por ejemplo, ¿saben qué? Yo hasta que esté enamorado, entonces hay discriminación. Porque todos queremos obligar a los demás porque a hacer lo que nosotros creemos. En efecto, estamos acostumbrados a un modus de vida socialmente en relación a la sexualidad, y quien no sigue esos códigos sociales, pues así como el rarito o la rarita, o tiene problemas, ¿no? Entonces los etiquetamos y caemos en esa cuestión de discriminar o incluso de vacilar, ¿no? Así como de, ay, ¿cómo va a ser? No te creo, ¿no? Exacto. Entonces yo me quedo con esa parte positiva que digo que pocas veces se habla de la abstinencia, ¿no? La posibilidad, por ejemplo, de estar en contacto
elijo estar en contacto íntimo conmigo y de una manera, conectarme de una manera emocional con las otras personas, en vez de decir, elijo no tener sexo. Claro, ¿no? O sea, cuando haya una conexión, o sea, ese tipo de elecciones. Es la parte positiva y me gusta que se maneje de esa manera y también caer en cuenta que no todo en exceso, porque también la abstinencia también puede tener sus consecuencias no tan positivas a largo plazo. Entonces, pero esto hay que precisamente decidirlo conscientemente y decir, bueno, pues yo elijo esto, pero también sé lo que viene después. Versus la compulsividad. Así es, ¿no? Esto o también incluso problemas médicos. Sabemos que a lo mejor el hecho de los hombres jóvenes tener más de 5 eyaculaciones a la semana previene de un cáncer de próstata, entonces a lo mejor elegir la abstinencia pues no sería como un factor. Bueno, pero estamos hablando de la abstinencia Cuestiones con así. posibilidad de... Claro, continencia, ¿no? Claro, ajá, ¿no? Entonces, y también para los que se encuentren con alguien o conozcan a alguien que pues esté en este momento, ¿no? Que esté de abstemio, pues apoyarlo, ¿no? O sea, Por de una supuesto. manera, verlo normal, digo, al final está abstemio, qué bueno, felicidades, ¿cómo te va con eso? Pues bien. Pues no, ni siquiera traes es algo que beneficios. quieras hablar, ¿no? O sea, Pudiera ser, ¿no? así como te va Realmente. con eso, pues chido, no sé. Igual y eso motiva a otras personas a Exactamente. elegir también la abstinencia en algún momento de sus vidas. Uno nunca sabe ese tipo de cosas. Ok. Oye, pues muchísimas gracias. A Sofi. ustedes. Muy interesante tema, lo vi desde otro punto, de otra perspectiva y creo que esto es interesante. Abstemios todos. Ahí está, ese es el problema de la compulsión. Muchas gracias.